Esta noche vamos a hablar sobre las ofensas. El tema de hoy, Nicole, se llama No te ofendas fácilmente. Sabemos que muchos de nosotros nos ofendemos, todos somos humanos, pero es muy importante saber lo que causa en nosotros ser ofendido y no dejar ir las ofensas. Amén. Quiero que sepan que las ofensas son un tropiezo en nuestra fe, en nuestro camino en las cosas espirituales con Dios, en nuestro crecimiento. Es un tropiezo. Nunca vas a poder crecer espiritualmente si te ofendes fácilmente. Debemos siempre estar aumentando y creciendo en nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. En las cosas del Señor siempre tenemos que estar buscando más, creciendo más. Amén. Tiene que haber un momento en nuestras vidas que decidimos, porque es una decisión. Tenemos que decidir no ponerle atención más a lo que la gente piensa, a esas cosas, a las ofensas. Tenemos que decidir dejar de preocuparnos por lo que piensan los demás. Amén. Y enfocarnos en realidad en lo que importa, que es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque todos tenemos un propósito. Dios nos mandó con un propósito y hay que enfocarnos en eso. Amén. Yo también tuve que desarrollar esto y es algo que uno sigue en proceso. No es algo que uno ya lo tiene. Es constantemente tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces, la mayoría de la gente en realidad no quiere ofendernos o ofenderte. No lo hacen a propósito. Esa es la realidad. Algunas veces no queremos ser tan groseros, pero nos sale de una mala manera, ¿no? Las opiniones de las personas también cambian mucho durante un día. En un solo día, las opiniones y cómo se siente una persona cambia muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que tener una reserva, un espacio en nuestros corazones para poder aceptar las faltas de los demás. Aceptar que, por ejemplo, esta persona me va a ofender hoy, pero yo tengo esa compasión, yo tengo ese entendimiento de que esas cosas van a pasar y yo tengo que decidir cómo voy a reaccionar. La gente, por ejemplo, se despierta con un dolor de cabeza, un dolor de muela que duele muchísimo. Están amargados, te tratan de una mala manera, al rato se toman una pastilla y ya están un poquito mejor, tal vez te hablan de otra manera, pero en ese momento te hablaron mal y entonces ahora ya te ofendiste, ¿no? Por eso digo que tenemos que tener espacio en nuestros corazones para las diferencias de las personas. Esto es clave en nuestras vidas, amén. Necesitamos tener esa compasión, esa reserva. Vamos a ver lo que dice Números 23:19. Porque pero Dios, vamos a leer todos juntos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, en otra versión, también dice que Dios no cambia de opinión. Eso es lo que quiere decir. Como las personas, nosotros cambiamos de opinión. Dios no es así. Él no es inquebrantable. Amén. Dios es firme. Amén. Amén. Vamos a ver lo que significa una ofensa. La definición de ofensa, Nicole. Dice, disgusto, enojo o enojo moderado, escándalo, causa de tropiezo. Eso es lo que produce la ofensa, tropiezo, como dije antes. Debemos tener cuidado porque cuando nos tropezamos, salimos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante. Ahora, de repente, porque te ofendiste, no quieres volver a la iglesia. Digamos que, por ejemplo, entraste por las puertas y alguien no te saludó o no te dio un beso, esta vez te dieron la mano o tal vez ni te miraron. Puede ser que la persona ni siquiera te vio, pero uno se ofende y después empieza a hablar y a decir, tú sabes, ahí en esa iglesia todos son iguales o son hipócritas o whatever, y entonces ya no vuelven más. Eso es lo que pasa. Ahora esa persona está fuera de la voluntad de Dios. Esa persona que tal vez Dios mandó a este hogar a que crecieran las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado.
Cuídate de las ofensas. El espíritu de ofensa, o sea, sentirse ofendido, te lleva a pelear, a tener discusiones, argumentos, porque cuando te ofendes quieres tomar revancha. Ya automáticamente tú me ofendiste a mí, entonces yo ahora puedo decir lo que yo quiera. Yo ahora tengo el derecho de atacarte de vuelta, ¿no? Yo ahora puedo decir y sentirme como yo quiero y estoy justificando mi mal comportamiento. Amén. Proverbios 18:19, Nicole, por favor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, más se cierra el hermano ofendido. El hermano ofendido se cierra. Dice que es más difícil que una ciudad amurallada, en otra versión. Piensa en esto y tú sabes por qué pasa. La persona se empieza a justificar otra vez. Sientes que tú tienes el derecho de responder, de lanzar a las redes sociales, como hablamos antes, a poner cosas en las redes, a tirar chinitas, porque te sientes como que tienes el derecho de hacer esas cosas. Tienes la razón de hacerlo. Por eso es importante saber esto, porque dice que más se cierra que el hermano ofendido que una ciudad amurallada. La gente que se ofende fácilmente, los problemas los siguen. ¿Ok? El diablo sabe que tú te ofendes fácilmente. Entonces, guess what? Él va a poner miles de cosas enfrente de ti para que te ofendas, porque él sabe que ese es tu tropiezo. Y entonces, si tienes este espíritu de caos en tu vida, ese espíritu gravita a la ofensa. Como que siempre te vas a encontrar en ese lugar, siempre vas a estar ofendido. Y eso, al fin y al cabo, es un problema espiritual. Es espiritual. Esta generación en la que estamos en estos momentos es fácilmente ofendida. ¿Ok? Hay un espíritu de derecho. Somos todos la víctima. Yo soy la víctima. Yo tengo derecho a protestar, a gritar. Tú empezaste esto, yo lo voy a terminar. Así es, así estamos, ¿verdad? Debemos de saber cómo estar de acuerdo con las personas en desacuerdo. ¿Ok? Todo en amor y con amor, amén. Entonces, eso muestra crecimiento espiritual. Si tú sabes cómo dar atrás una ofensa, no cogerlo tan en serio, quedarte callado, entregárselo a Dios, eso muestra crecimiento espiritual en ti. Dios no puede seguir aumentándonos si tienes un espíritu de ofensa. ¿Ok? Como dije antes, la gente a veces deja de ir a la iglesia por una ofensa. Se resienten con la iglesia. Tenemos que tener cuidado nosotros que somos los hijos de Dios aquí, como recibimos siempre a la gente en amor. Y yo sé que esta iglesia es conocida por nuestro amor. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente esa persona que está dolida, que está ofendida, cuando llega a su casa y se pone a orar a Dios, Dios le dice, por ejemplo, yo no puedo seguir trabajando en ti si no dejas ir esa ofensa. Porque sabemos que eso es un tropiezo en nuestra fe, eso nos va a ahogar. Y ahí es donde empieza una caída en nuestra fe, en las cosas de Dios. Con algo tan simple, porque a veces ni siquiera entendemos lo importante del perdón. Amén, no entendemos, pero una cosa así, no soltar esa ofensa, ahora va a causar una caída en tu fe, en tu caminada con Dios. Aquí en la iglesia Hudson Church tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón todos los domingos cuando hacemos comunión. Si es que no lo hacen entre lunes, martes, miércoles hasta el domingo, aquí tenemos la oportunidad todos los domingos. Y es algo que tenemos que tomar más en serio. Ese momento en intimidad con Dios,
chequeándonos nosotros mismos, pidiéndole a Dios que por favor nos perdone si hemos ofendido o si nos sentimos ofendidos por alguien, amén. Que ese sea un momento importante, un momento de intimidad con el Espíritu Santo, amén. Si la gente sabe que contigo hay que andar con cuidado, que hay que verte con otros ojos, que hay que hablarte diferente, porque no, esa persona se enoja. Si tú eres esa persona, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no va a querer estar al lado tuyo. Te vas a quedar solo. Uno así, las personas así, si conocen a alguien así, saben que esa gente en realidad no tiene una buena vida, digamos. No tiene una amistad, no tiene mucho amor de gente. Esas personas se quedan estancadas por sentirse así. Y mis líderes, si estás en liderazgo en la iglesia, en tus negocios, en lo que sea, déjame decirte que los gran líderes, los más grandes, no se ofenden fácilmente. El liderazgo no es para los débiles. Porque imagínense si uno está en liderazgo y le importa lo que todo el mundo diga, olvídate que nunca vas a estar ahí. ¿Ok? Vamos a ir a Proverbios 19:11, por favor, Nicole. Y dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. Otra versión dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo. Refrenar, stop, el enojo. Y es honra pasar por alto las ofensas. La Biblia en inglés también dice otra translación que dice dice la palabra transgresión. Que sabemos que muchas veces las personas que nos ofenden no lo hacen a propósito, como dije antes. Pero por eso dice la palabra en esta escritura que debemos callar la lengua y refrenar el enojo. El enojo es algo que nos lleva siempre a meter la pata si no sabemos cómo controlarlo, ¿no? Igual que Jesús dijo, perdónenlos porque no saben, ellos no saben. Eso lo dijo Jesús. Igual nosotros tenemos que perdonar a los que no saben. Amén. Incluso si conocemos a la persona y sabemos que esa persona debe de saber, debería de haberse comportado diferente. Igual tenemos que perdonar y recordar que nosotros también hemos fallado, ¿no? Y tal vez lo vamos a hacer otra vez. Y también vamos a necesitar que nos perdonen también. ¿Ok? Vamos a ver qué significa la palabra transgresión. Transgresión significa el acto de traspasar o ir más allá de cualquier ley. Traspasando fronteras. Traspasar es un acto. Transgresión es tener intención. Ahí es diferente de las ofensas. Las ofensas puede haber sido que yo no quise ofenderte. No lo hice sabiendo que te iba a ofender. I'm so sorry. No quise que sonara así. Pero ahora las transgresiones vienen con intenciones malas. Vienes con un propósito, viene con la intención de hacerte sentir mal. Y Dios igual dice que tienes que dejarlo ir. Tienes que dejar eso pasar. Santiago 3:16 dice, Nicole, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí dice donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden en toda clase de maldad. Y digo esto porque esos son los sentimientos que causan la transgresión, la intención de herir a otras personas. De eso es que suele nacer ese sentimiento. Casi siempre encontramos que las ofensas son demasiado grandes para perdonar. A veces ni siquiera importa el tamaño de la ofensa, todas son imperdonables, ¿no?
El tamaño en realidad no importa. Su esposo o su esposa que siempre está buscando fallas en ti. Puede ser un jefe que te trata injustamente. Puede ser un extraño que es muy grosero sin saber por qué. O un miembro de la familia que se sobrepasa. Cualquiera de estos puede surgir enfrente de nosotros y nosotros tenemos que tomar la decisión cómo vamos a reaccionar. Porque lo que pasa en ese momento es que nos convertimos en personas que tienen la visión como un túnel, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No vemos a nada más que a la ofensa. Nos enfocamos solamente en esa ofensa. ¿Y qué pasa? Devolvemos tono por tono, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Agresión por agresión. A veces nos controlamos externamente, parece que estamos controlados, pero por dentro estamos mal. Por dentro hay un volcán que está eruptando. Y eso no es dejar pasar una ofensa, porque Dios sabe tu corazón, amén. Entonces hay que tener sabiduría en cómo hacer esto. No permitan que las ofensas infiltren tu corazón. Infiltrar significa tener acceso, ¿ok? Cuando ya eso infiltra el corazón, estamos en un lugar peligroso, ¿ok? Acuérdense que hay que guardar sus corazones, ¿ok? Y esto ahoga nuestro crecimiento. El Espíritu Santo me dio a mí una palabra que dice, es normal ser desafiado, pero es contra la palabra ser derrotado. Amén. Vamos a ir amén, gloria a Dios. Eclesiastés 7, 21 al 22. Y dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Esta escritura me dio a mí convicción de pecado. Porque si somos honestos, nosotros también hemos ofendido, ¿no? No podemos hacernos los más santos porque en realidad sabemos que lo hemos hecho, hemos ofendido. Y entonces no podemos no perdonar a los que nos ofenden. Como dije antes, tenemos que tener espacio para las diferencias de personas, las diferencias de opiniones. Vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19. Las 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Dice la palabra que el Señor lo aborrece. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra. ¿Cómo puedes entonces caminar sin el espíritu de ofensa? ¿Ok? Número 1 es tener muy presente a Dios. Es muy importante acordarse de Dios en todo momento. Primero de Pedro 2:19, por favor, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente. En otra translación dice, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Amén. En otras palabras, no nos podemos enfocar en esa ofensa o en esa herida o en el delito. No podemos hacer eso. Tenemos que enfocarnos en quién es Dios en nuestras vidas, en ese mismo momento. En el momento que te ofendieron, sea en tu casa, en el teléfono, en la reunión, en un text message. Tenemos que estar en ese momento pensando en Dios, mirando a Dios. ¿Quién es Dios para mí en este momento? Amén. Entonces, ¿de qué somos conscientes cuando estamos acordándonos de Dios? Primero hay que tener a Dios presente, acordarse de Él. Y después, Hebreos 4:13. Dios ve todas las ofensas. Amén.
Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Todo está expuesto a aquel que tenemos que rendir cuentas. Él está viendo todo. Primero de Pedro 2:20, por favor, Nicole. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que Dios sabe y Él está esperando una reacción como Jesús, como nuestro ejemplo cuando nos ofenden. Dejar pasar una ofensa también es una oportunidad, mis hermanos. Una oportunidad para mostrarle a Dios qué ha hecho su poder en nuestras vidas. Amén. Cómo nos ha cambiado el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es una oportunidad. Tenemos que coger ventaja y pensar de otra manera en el momento de las ofensas. Sí, sé consciente de quién es nuestro ejemplo, que es Jesús. En 1 de Pedro 2:21, Nicole. Y todos sabemos esta escritura muy bien. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Para que sigan sus pasos. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. Y Jesús soportó problemas, angustias y ofensas. ¿Ok? Si Él las soportó, ¿quién eres tú para no soportarlas? ¿Quién eres tú para ofenderte? ¿Quién eres tú para hacerle un tropiezo a otra persona? Amén. Tenemos que ser conscientes de eso. Dios juzga cada ofensa. Tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. ¿Ok? Jesús pudo haber llamado a las 12 legiones de ángeles, pero en cambio sabemos que Él confió en Dios, en el que juzga con justicia. Amén. Vamos a ver Romanos 12, 17 al 19. La palabra dice, la venganza es mía. Sabemos esa escritura, ¿no? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? El Señor dice, el que se hace cargo de esto soy yo. ¿Ok? El juicio de Dios debería cambiar la forma en que nosotros pensamos con las ofensas. Tenemos que hacer un intercambio que solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Amén. Cambiar la amargura por la paciencia. Quiero que repitan conmigo. Amargura por paciencia. La venganza por la misericordia. Y si nuestro ofensor no está en Cristo, si la persona que te ofende no está en Cristo, entonces esa persona merece compasión. Amén. Y si esa persona sí está en Cristo, entonces puede ser que ese hermano o esa hermana necesite un poquito más de amor de sus hermanos en Cristo. Nosotros todos hemos estado ahí en momentos que a veces necesitamos que nuestros hermanos en Cristo nos quieran un poquito más, ¿no? Nos muestren un poquito más de amor. Pero la compasión es algo muy importante. Nosotros tenemos que ser personas que tenemos compasión con todo el mundo. Eso es lo que nos separa del resto. Ahí es cuando podemos ver quién es esta persona. Esta persona es un cristiano, un hijo de Dios, porque tiene compasión. Amén. Esos comentarios ignorantes que hacemos, esos comentarios egoístas que hacemos, tienen que cambiar por Señor, perdónalos. Señor, perdóname y perdónalos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de tratar de vengarse y dejar todo en las manos de Dios. Amén. Porque Él es el que juzga con justicia. Y si aprendemos
a pasar por alto las ofensas. Entramos en comunión con Él. Vamos a leer 1 Pedro 2:25, Nicole. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja pasar las ofensas por alto, entra uno en comunión con nuestro pastor y el obispo de nuestras almas. Amén. Nuestro papá, nuestro Salvador, nuestro Dios. Tenemos que entender lo que pasa, el cambio en cómo vamos a estar, en qué lugar queremos estar. Queremos estar tropezados, queremos estar bailando con el enemigo, o queremos sentirnos libres sabiendo que tenemos a un Dios que nos ama, nos perdona, y Él es el obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Bueno, espero que hayan aprendido sobre las ofensas esta noche. Espero que les llegue con mucho amor este mensaje. Pero antes de cerrar, quiero darle las oportunidades a los que nos están mirando y a los que están acá, que nunca han escuchado de Jesús, que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si no lo has hecho esta noche, si repiten esta oración conmigo, vamos a ser salvos. Amén. Así que por favor, repitan conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que entres en mi vida como Rey y Salvador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido aquí a morir por mí y ahora está en el cielo con Dios orando por mí. Te pido que perdones mis pecados y que ahora en adelante yo pueda ser un hijo de Dios. Todo lo digo con fe en el nombre de Jesús. Amén.